A ver, mira, algunas cosas. Sí, está toda la polémica porque va Camila Vallejo, pero ¿por qué la polémica? ¿Cuál es la razón de la polémica? Porque ya se desataron las candidaturas presidenciales. La verdad es que hay una competencia y por lo tanto Camila Vallejo podría ser una de las figuras de continuidad del oficialismo. Entonces están todas las envidias, están todos los resquemores, están todas las sospechas. Eso es, por una parte. Y la otra es que evidentemente que el gobierno se queda sin vocera durante todo este tiempo. Y esa es la segunda razón, porque se ha dicho que en los momentos más álgidos Camila Vallejo se esconde y tiene que aparecer Carolina Toa soportando todo el desgaste que tiene una vocería. ¿Y qué fecha viene? 18 de octubre. Además, claro, que es una fecha bastante complicada porque esta gira comienza el jueves, se extiende por varios días, ni modo, es un viaje larguísimo, porque es una ministra del comité político, pero la verdad es que la polémica dada por la presencia de la ministra, claro, yo creo que tiene más estos factores que mencionas tú, Tomás, más allá de que sea una ministra que es comunista, que es un gesto también, ¿no? Así se ha interpretado al régimen chino, finalmente presentar tantos ministros, porque no solamente ella, pero la que llama la atención es ella, además el canciller, que es lógico que vaya, el ministro de Economía, la ministra de Obras Públicas, en fin, parte de quienes forman la comitiva más allá de los parlamentarios, que esta tarde además tienen una reunión con el canciller, porque también los tienen que llevar alineados en lo que van a hacer y lo que van a decir particularmente. Bueno, yo no creo que Camila Vallejo despierte expectativa mundial, porque nosotros no despertamos expectativa mundial. No como país, digamos. No, como país, como personaje, como líder, nada. O sea, por favor, situémonos humildemente con respecto a lo que somos, porque si no perdemos todas las expectativas. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esta visita? Simplemente que lo que ocurre es que China, lo que le interesa es Chile, sus recursos, ha hecho inversión en sectores estratégicos, otros países no lo habrían permitido, pero aquí sí. Y en tercer lugar, les interesa los puertos chilenos, pero recordemos que China tiene un vínculo muy, muy grande en estos momentos con Perú. Está construyendo el gran puerto peruano que va a ser competencia muy fuerte para los chilenos y un vínculo muy fuerte en estos instantes con Brasil por los BRICS. Brasil está apostando fuerte por China. Y por lo tanto Chile está acá en una especie de jamón del sándwich. Y estas visitas sirven para mirar, para auscultar, para ver qué ofrecen, pero también, cuidado, con los compromisos que se pueden adoptar con los chinos. Cuidado. Y por lo tanto todo esto habrá que verlo con muchísima atención. En Europa, por ejemplo, la ruta de la seda, la que se había incorporado Italia se ha retrocedido y lo que está haciendo es deshaciendo su compromiso con los chinos, justamente por esta decantamiento que tiene que haber entre uno y otros, entre Occidente y China, porque no es Occidente y Asia, sino Occidente y China específicamente. Ahora, en materia de derechos humanos, Dani, que es uno de los temas más complicados, no siempre a propósito de China, para este gobierno, para el anterior, para los que vendrán, ¿cómo pasamos de ese sí lacónico que mencionabas tú del presidente de Nueva York, lacónico pero muy decidor, en materia de derechos humanos, iba a hablar acerca del tema? ¿Cómo pasamos de esa situación tan clara a lo que dice finalmente el fin de semana, el día domingo, en Estado Nacional, la vocera, que dice que el presidente no va a hablar de derechos humanos en China porque lo está haciendo y lo hace en otras instancias? ¿Qué pasó ahí entre medio? Claro, efectivamente es un tema que incomoda respecto a lo que pueda decir el presidente Gabriel Boric en esta materia. De hecho, existieron reuniones ahí con el embajador de China en Chile, entre el canciller, parlamentarios también, y efectivamente acá se va a buscar cuidar al presidente Gabriel Boric en este punto, precisamente porque evidentemente China es el socio comercial más importante, ¿no es cierto? O uno de lo más importante. Y en ese sentido se quiere dar el foco en esta pasada a lo económico, que finalmente es una gira de carácter más bien económico, más que social y político. Eso es lo que se quiere dar a entender, ¿no es cierto? Y es por ello que en ese sentido también se lleva a Camila Vallejo, que lo pueda blindar de cierta forma a la hora de que tenga que hablar con los medios de comunicación. Recordemos que el presidente a veces se sale de libreto y termina cometiendo errores comunicacionales, lo hemos visto en el pasado, y es por ello también que se lleva a Camila Vallejo a esta gira presidencial para que
pueda ella entregar las vocerías junto con el canciller Alberto Van Claveren. Yo no creo que el presidente Gabriel Boric no dé una vocería o no entregue una declaración. Ahora, lo que se ha hecho en otras giras es hablar, dar una declaración y que las preguntas las conteste el canciller. Yo creo que eso va a pasar en esta pasada. Ahora, hay un tema. A ver, el presidente Boric dijo que sí iba a tratar el tema de los derechos humanos en China y la vocera dice que no. ¿Cómo es eso que la vocera desmienta al presidente? Claro, lo que ¿en qué país se da eso? Sí. O sea, es un poquito grotesco, digámoslo de esa manera, la forma en que se hace, porque podrían haber cambiado de idea, pero no es la forma de expresar el cambio de idea porque deja al presidente o vulnera la autoridad del presidente, eso es lo primero. Lo segundo, ya sabemos que el presidente Gabriel Boric, que ha hecho de los derechos humanos una especie de emblema en su política exterior, incluso personal, pero no con todos los países, porque habla de Nicaragua, sí, pero en la ONU no habló de Venezuela, en la ONU no habló de Cuba. Con Cuba se cuida muchísimo. ¿Por qué? Porque el Partido Comunista es un partido fundamental. Entonces, es un tema político y lo político sobrepasa los principios, obviamente, sus creencias, y por lo tanto con China podría haber ocurrido lo mismo nomás. De repente se dio cuenta que había que ser pragmático y de ahí el cambio de posición. Ahora, que lo exprese Camila Vallejo es lo más complicado porque lo expresa alguien que es un inferior desde el punto de vista de la jerarquía del Estado. Vamos a estar atentos. Hubo una entrevista el fin de semana al embajador chino y el embajador chino dice que ellos respetan los derechos humanos. Dice, es una causa común de la humanidad. Todos lo hacemos. Pero todos los países tienen el derecho a elegir en forma independiente su rumbo para desarrollar los derechos humanos, su rumbo, su camino. Y las civilizaciones de los países tienen que respetarse. Y la no injerencia de los derechos, de las políticas internas. Está clarito. El rumbo de ellos es el que tienen nomás. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, los derechos humanos no son un principio universal. Y como es diplomático, lo dice así. China está dispuesta a tener diálogos y aprender mutuamente con todos los países, incluido Chile, en torno a los derechos humanos. Niu Qimbao, que es el embajador de China en Chile, que destaca los temas de derechos humanos que fueron abordados a comienzos de 2023 en el mecanismo de los 2 estados que se utiliza en China, pero luego dice lo que mencionas, ¿no? Que cada uno tiene la opción de seguir su propio rumbo. Es obviamente un tema muy, muy complicado. Vamos a estar muy atentos y siguiendo tu ruta, Dani. Sí, ahí vamos a estar. Y con respecto a las críticas a la derecha por la visita de Camila Vallejo, está bien. Son críticas políticas, usted podrá estar de acuerdo o en desacuerdo que vaya Camila Vallejo. Pero yo quiero recordar que Sebastián Piñera llevó a sus 2 hijos, que no eran ministros ni eran nada, sino que formaban parte del Family Office, la empresa familiar. Así es que aquí todos tienen explicaciones que dar y tejado de vidrio. Y tejado de vidrio, lamentablemente. Exactamente. Lamentable, porque claro, no se trata de decir ¿y cómo los de...? No, porque eso del empate nos tiene a todos como estamos. El asunto es que se planteen las críticas con altura de mira. ¿O no? Porque si no, ¿qué pasa esto? Claro. Porque, claro, efectivamente es el Partido Republicano, que no necesariamente estaba detrás del expresidente Sebastián Piñera, en fin, etcétera. Pero hay que tener piso para hacer las críticas antes de cualquier cosa. Gracias. Sí, un dato. Sí, ustedes comentaban que efectivamente están estas críticas porque a Camila Vallejo se le cuida, ¿no es cierto? Sí. Se le cuida a la hora de entregar sus vocerías y se deja a Carolina Toá en el centro de las críticas. A esta hora se está llevando a cabo una reunión con Carolina Toá, parlamentarios del oficialismo de todos los sectores, de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, para apoyar a Carolina Toá de las críticas en el Congreso Nacional, en el mundo político. Pero es que es como de desagravio, algo así, o decirle, ministra, ahora sí vamos a acompañarla, porque digamos que ellos también podrían haber hecho algo en las exposiciones en el Congreso, por ejemplo. Claro, pero efectivamente es una reunión entre todos los sectores políticos y la explicación que se dice es esa. Claro, es el motivo de la convocatoria. Claro, respaldarla ante los ataques políticos en el Congreso Nacional. Muchas gracias. Buenos días. Chao, Dani, hasta pronto.